ayer, si es que se han olvidado, porque se olvidan rápido, ¿no? Que va a haber dos tipos, ¿no? Los dicigóticos y los monocigóticos. Los mono, hemos dicho, un óvulo con un esperma, y los di, dos óvulos con dos espermas. Dependiendo de cómo se dividan, los monocigotos especialmente van a tener otras subdivisiones o clasificaciones. Pero los dos grandes grupos van a ser los monocigotos y los dicigóticos. Los monocigóticos, solo para recordarles, resulta la fecundación de un óvulo con un esperma. Estos van a tener la misma información genética y van a ser del mismo sexo y van a ser idénticos, ¿no? Los dicigóticos van a resultar de la fecundación de dos óvulos y dos espermas. Cada uno tiene su genética, son diferentes, se pueden parecer porque al final son hermanos, ¿no? Pero no van a ser idénticos o iguales. Y la mayoría van a ser dicigóticos. Los monocigotos solo un tercio, 33%, y los dicigóticos 2 tercios, 67%. A la vez, los monocigotos, dependiendo del día en el que se subdividan o se dividan celularmente, pueden tener una sola placenta y una cavidad amniótica, dos placentas y dos cavidades, o tener una sola placenta y dos cavidades amnióticas. En cambio, los dicigotos, como hemos dicho que van a ser cada uno independiente, siempre van a tener cada uno su placenta y su cavidad amniótica. Corión se refiere a la placenta, ¿no? Entonces, los monocigotos, que han sido resultado de solo un esperma y un óvulo, se van a subdividir para poder separarse, ¿no? Cada uno en su estructura. Si la división ocurre a las 72 horas después de la fecundación, es decir, a los 3 días después de que se ha fecundado, va a formar dos placentas y dos cavidades amnióticas o sacos amnióticos. Es decir, que van a ser bicoriales biamnióticos. Y más o menos esto es el 30%. La mayor cantidad, el 65%, se va a dividir en dos productos o en dos saquitos entre el día 4 y el día 8 de la fecundación, dando lugar a tener una sola placenta y dos sacos amnióticos, ¿no? O sea, monocorial biamniótico. Solo el 5%, por suerte solo es el 5%, porque el monocorial monoamniótico, el mono, recuerden que significa riesgo. El monocorial monoamniótico, porque solo tiene una placenta y una cavidad. La transfusión feto-fetal, vamos a ver, pensé que ya les había dicho, por eso les estaba hablando hace rato como si ya supieran. En este caso, los dos comparten una sola bolsita. Imagínense dos productos ahí al mismo tiempo. Dan vueltas, ¿qué puede pasar? Se pueden pegar, ¿no ves? Se golpea uno con el otro. Le patea, el otro le vuelve a patear. Mentira. ¿Qué pasa con sus cordones? Se podrían anudar. Se podrían también uno recibir más cantidad de la placenta que el otro. Es como les estaba explicando. Si tienen una torta, se supone que si son gemelos, la mitad, ¿no ves? 50 para uno, 50 para el otro. Pero en el caso de los monocoriales monoamnióticos, uno se puede llevar el 90% de la torta y dejarle 10 al otro, ¿no ves? Ser envidiosito. Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque existe una alteración a nivel del flujo sanguíneo. Existen anastomosis anormales que hacen que la sangre de uno le llegue al otro y el otro se queda chico. Y los siameses se van a producir. ¿Han escuchado o han visto siameses alguna vez en la tele, en el internet? La anterior nomás creo que ha dado que se ha casado una siamesa, no sé qué, ¿no ven? ¿Visto? En Facebook. Son aquellos gemelos que cuando la división se produce tardíamente, cerca de 2 semanas después de la fecundación, se producen los siameses, es decir, que pueden compartir el cráneo, estar unidos por el tórax, estar unidos por la pelvis. Entonces, esos son los siameses. Entonces, vean ahí, chicos, la imagen. La unión va a dar lugar a dos productos, ¿no? A la división celular, de acuerdo a los días, se pueden formar dos placentas y dos sacos que van a ser bicorial biamniótico. Si se forma solo una cavidad
o tienen una sola placenta, mejor dicho, y dos cavidades, se va a llamar monocorial biamniótico. Y si se dividen más tardecita, digamos cerca de la semana, se va a formar solo una placenta y una sola cavidad. Eso es lo que les decía. Los dos ahí dentro, juntos, como ustedes que se pelean con sus hermanos, ¿no ve? Viviendo en la misma casa, igual, los dos bebitos ahí quieren, uno quiere más que el otro y pueden complicar. Entonces, los disigóticos, que son la mayoría, que hemos dicho que dividen o vienen de dos espermas y dos óvulos, tienen diferente genotipo, tienen dos placentas, dos cavidades, no hay casi ningún problema. En cambio, los gemelos siameses, si la división inicia cerca del día 13, cuando ya se ha formado el disco embrionario, la división va a ser incompleta y los gemelos pueden estar unidos por alguna de sus estructuras. Mientras más tarde es la división celular en estos siameses, más órganos van a compartir, es decir, que pueden estar unidos, tener solo un hígado, un estómago, un cerebro, pero se van a subclasificar o se clasifican de acuerdo a si son, pueden haber siameses simétricos, es decir, los dos son adultos o del mismo tamaño, ¿no? Y los asimétricos en los que uno va a ser normal y el otro puede ser así como más chiquito o como un parásito, ¿no? Que le tengan que llevar cargado. Hay en esos casos, aunque es bien raro. Pero la mayor proporción, del 73 al 75%, van a ser los toracópagos, es decir, los que estén unidos por el tórax, el esternón o el sifoides, ¿no? Van a estar conectados, están cara a cara los dos, y la anatomía interna puede variar, casi siempre comparten el hígado, pero después todas sus estructuras van a ser independientes. Los bipópagos van a ser aquellos que estén conectados por la espalda, el sacro, la pelvis, y casi siempre o algunas veces pueden compartir un solo tubo digestivo, tener un solo ano, un solo recto, y también pueden estar asociados a tener malformaciones genito-urinarias. Los isquiópagos van a estar unidos por las nalgas y la conexión va a ser a nivel de la pelvis, ¿no? Los cuerpos están fusionados en la región pélvica hasta el ombligo y el resto del cuerpo está separado. Los craneópagos, que es lo que creo que recién hemos visto en las redes, solo representan el 1 al 2% y están unidos por la cabeza, por el cráneo. Y a veces pueden tener sus cerebros separados o ligeramente fusionados, ¿no? O sea que son ser independientes. Y los asimétricos, como les decía, un gemelo es más pequeño y depende del otro, es como si fuera un parásito para poder sobrevivir. El diagnóstico, chicos, de saber la corionicidad, es decir, cuántas placentitas y cuántos sacos son, lo vamos a realizar en las primeras semanas de gestación a través de la ecografía. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes que tiene dos sacos y dos placentas, ¿no? Entonces, seguramente este es un disigótico. En cambio, en este caso, vean, es una 3D, solo tiene una placenta y dos sacos. Entonces, ese seguramente es un monocigoto, ¿no? Que proviene de un solo esperma. Entonces, al hacer la ecografía, porque si lo hacemos más adelante, quizás no nos permita saber o determinar si es disigótico o monocigótico. Pero el diagnóstico ecográfico de la corionicidad es importante porque de ello depende cómo vayamos a hacer el control prenatal. Los monomonos van a ser, como hemos dicho, los más riesgosos y los que tienen una mortalidad muy alta. O sea que la mayoría de los monocigotos monocoriales no llega a nacer o no llegan a término, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta, como les dije ayer, que el embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo y que tiene más complicaciones que un embarazo normal. Se puede hacer una ecografía cerca de las 15 semanas para determinar si este embarazo es monocorial o bicorial, y también se va a hacer las ecografías correspondientes, como la ecografía cromosómica entre las 11 a 14 semanas. Debido a que puede haber una alteración, digamos, en la distribución genética y demás, el embarazo múltiple puede tener más proporción de malformaciones cromosómicas. Entonces es importante hacer el cribado de aneuploidías o hacer una ecografía cromosómica que nos vaya a mostrar
características de que estos bebitos tienen o no algún síndrome, ¿no? Como síndrome de Down. Para el diagnóstico, al igual que el polidramnios y muchas patologías que ya han debido darse cuenta, la altura uterina es importante. ¿Cómo va a estar en los embarazos múltiples? Aumentado, ¿no? Porque va a haber dos productos, a veces dos placentas, dos cavidades o a veces uno. Pero se dice que la altura uterina es mayor que un embarazo normal, más o menos en 5 centímetros más que el embarazo normal. O sea que si para 37 semanas tenía 30 de altura en un gemelar, ¿cuánto va a tener? 35, 36, ¿no? Aunque casi siempre, o casi nunca, mejor dicho, los embarazos gemelares llegan a término, ¿no? Casi 35, 36 semanas. Es raro el que llega a las 37, 38 semanas. En la evaluación, en las maniobras de Leopold, vamos a tener palpación de más partes fetales, porque va a haber 2 cabezas, 4 extremidades, ¿no? 4 manitos, 4 piecitos. Entonces va a haber mayor palpación o más partes fetales en la palpación. Y la auscultación de las señales cardíacas tienen que ser distintas. Si ustedes van a auscultar en un bebé 140 y en el otro supuestamente 140, tengan por seguro que están escuchando a un solo bebé. Siempre va a haber una diferencia de por lo menos 10 latidos entre los bebés. Uno tiene que tener 140, el otro 150, porque no tienen el mismo corazón, ¿no? Para tener el latido idéntico. Entonces, siempre traten de auscultar 2 latidos diferentes. La hormona coriónica, ¿en qué otra patología hemos visto que está aumentada? ¿Se acuerdan? No voy a dar arriba de aquí. Es el 4º piso, ¿no? No se acuerdan de nada, chicos, eso es increíble. ¿Cómo van a dar su examen de grado cuando les pregunten ¿en qué patologías está aumentada la hormona coriónica humana? En el trofoblástica. Eso, en la enfermedad trofoblástica, ¿no ve? Al igual que en el embarazo múltiple. Como hay 2 placentas, 2 bebés, 2 todo, tienen que tener hormona coriónica más aumentada. O sea que si están sospechando, también podrían hacerle, si no tienen ecografía y están sospechando de que es múltiple, háganle HCG y va a estar más aumentada, ¿no? La ecografía se va a hacer ya al principio del embarazo, hacemos y vemos, ¿no? Va a ser el diagnóstico de certeza, el hacer una ecografía y ver pues 2 productos, 2 artículos. Vamos a evaluar si tiene una placenta o 2 placentas y también podríamos determinar el sexo de los productos. Igual nos podría ayudar eso a tratar de identificar si es mono o es bi, porque si es del mismo sexo, por lo general podrían ser monocoriónicos, ¿no? Ahora, si son de diferentes sexos, sí o sí van a ser dicoriónicos o bicoriánicos. El estudio ecográfico Doppler también nos va a ayudar al mismo tiempo, igual que en las otras patologías, a saber el bienestar fetal y en especial en los mono-mono, a saber si existe esa transfusión feto-fetal que les decía. Y también, chicos, es importante la exageración o el aumento de los síntomas simpáticos. Si hay más hormona coriónica, la mujer va a estar vomitando el doble, ¿no? Entonces, eso también es un signo de sospecha de que podría ser un embarazo múltiple o una enfermedad trofoblástica, si no le hemos hecho la ecografía. Los exámenes complementarios, de igual manera que un embarazo normal, tenemos que hacerle el hemograma, el grupo sanguíneo, la glicemia, Chagas, toxoplasma, examen de orina, cultivo. En las ecografías vamos a hacer la ecografía al primer contacto, que sería la que nos diga si es o no gemelar, 11-14, la ecografía morfológica 20-24 y la ecografía Doppler también. Vamos a hacer diagnóstico diferencial, chicos, en fetos de embarazo múltiple, si hay, por ejemplo, polidramnios, ¿no ve? Que hemos visto que va a haber más altura. Si la mamá tiene fecha de última menstruación dudosa, ¿qué tal? Y solo es de término y estamos pensando que es de 25 semanas, ¿no? Puede ser un mal cálculo de la edad gestacional. La mola también puede tener altura uterina aumentada, si además tiene miomas, unas masas anexiales o quistes de ovario, o si el feto es macrosómico, también hay que descartar que no sea gemelar. Dentro de las complicaciones maternas, hemos visto que la sobredistensión va a producir más riesgo de hemorragia postparto, atonía uterina,
Pero también el incremento de la HCG va a dar más trastornos hipertensivos, puede dar lugar a un desprendimiento de placenta, porque hemos dicho que si sale uno, la placenta puede desprenderse al contraerse bruscamente. ¿No? Sale un bebé, el útero se contrae, pero hay otro bebé más y esa placenta se podría desprender por el contragolpe. Hay más riesgo de que se rompa la membrana por mayor sobredistensión, más riesgo de anemia, también de parto pretérmino por la sobredistensión. El útero se jala tanto que piensa que ya es de término. Entre las complicaciones neonatales o fetales tienen más riesgo de mortalidad, especialmente porque va a ser prematuro. La mayoría de los gemelitos nacen antes de tiempo, no llegan a 38, 37 semanas. Los monoamnióticos, vean que la mortalidad es cerca del 50%. Los monocoriónicos, 26%, los dicoriónicos va disminuyendo, pero casi siempre los gemelos tienen un 40% de riesgo de parto prematuro, a diferencia de los normales que era 10%, ¿se acuerdan? La sepsis neonatal o que haya la muerte de un producto. A veces de los gemelitos, especialmente cuando son monocoriales, monoamnióticos, uno se puede morir y el otro puede seguir adelante. En esos casos se vuelve así como una momia chiquita, se vuelve como un papel y el otro sigue adelante. Eso porque le ha afectado tanto el efecto de la disminución del flujo sanguíneo que le ha producido sufrimiento y muerte fetal o neonatal. También, si nosotros decidimos atender parto, puede haber más trauma en el momento del parto, porque son dos productos y podrían, ¿no?, uno salir y el otro estar en transverso y no acomodarse. Puede haber una discordancia en el crecimiento entre los dos gemelitos, puede haber un síndrome de transfusión feto-fetal y puede haber muerte de uno de los gemelos, como les decía, o malformaciones congénitas secundarias a fallas genéticas por esa división en dos partes, ¿no? Y parálisis cerebral en el caso en el que los bebitos sean prematuros. Ahí está, como les decía, chicos, estoy sufriendo porque supuestamente no puedo piquear máximo 10 minutos de lo que es, si no me ponen falta. O sea, no me puedo exagerar en la clase. Si ya es el cuarto, hasta el cuarto era la clase. Bueno, 5 minutos, ojalá acabe. Entonces, chicos, en la transfusión feto-fetal, esta es una placenta, sus dos cordones, aquí están los fetitos. Uno va a ser, normalmente de la placenta deberían venir sus vasos sanguíneos, ¿no?, a cada uno a través de su cordón, este es su cordón. Pero pueden haber anastomosis, que de aquí se vaya al otro lado. O sea, alteraciones en los vasos sanguíneos. Eso hace que el que está recibiendo, este va a ser el donante, su sangre que debería llegarle a este, le llega todo a este. Entonces, estas anastomosis, arteriovenosas, venovenosas o arteriales, hacen que uno de los bebitos sufra, tenga menos cantidad de sangre y el otro tenga exagerada cantidad de sangre, y es lo que les decía. Este bombea demasiado su corazón porque es exagerado lo que le está llegando, en cambio a este le llega poco y sus riñoncitos empiezan a sufrir y demás, ¿no ven? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, la solución a esto? Hacer una separación con láser, igual que la amniocentesis, se introduce un láser fetal y se tendrían que coagular estas uniones, ecoguiar, o por el fetoscopio, ¿no? El fetoscopio es como una camarita que va grabando lo que está pasando ahí adentro. Entonces así sí se podría solucionar, pero muchas veces no se hace este diagnóstico y el bebito que estaba sufriendo, el donante, termina muriendo, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta, o hay mamás que no van al control prenatal, entonces ahí sí sería más complicado. El control prenatal, debemos nosotros tomar en cuenta que es un embarazo de riesgo y hacer un control integral, más minucioso, saber que puede haber restricción de crecimiento, porque hemos dicho que si comparten la placenta uno se puede consumir más del otro, o que también pueden ser prematuros. Hemos dicho que no van a llegar al término o el espacio no les alcanza para desarrollarse adecuadamente. Entonces, a través de la clínica y la ecografía, el estudio Doppler, la medición de la longitud cervical, vamos a poder saber el pronóstico y tomar una decisión de cuándo tenemos que interrumpir ese embarazo.
En las gestaciones bicoriales, cuando los dos tienen su placenta, independientes cada uno, como no hay mucha complicación, eso sí podrían llegar mucho más al término, ¿no? Mucho más frecuente al término. En la gestación monocorial, que les he dicho que es la más riesgosa, es más, tiene más complicaciones porque puede haber transfusión fetofetal, uno se va a restringir, puede tener más malformaciones fetales porque han compartido su genética, ¿no? Entonces, en este caso hay que hacer ecografías Doppler, ecografías o ya predecir que quizás los monocoriales van a nacer mucho antes de tiempo, por el riesgo de si determinamos que hay restricción, mejor interrumpimos. O si vemos que hay transfusión fetofetal y todavía uno está vivo pero más chiquito, es mejor interrumpir porque en algún momento se puede morir ¿no? Entonces en ese caso, a estos monocoriales casi de rutina sí les damos maduración pulmonar, que ya hemos visto con qué se hace. ¿Con qué se hace la maduración pulmonar? Con Dexa o con betametasona, ¿no? Bueno, más bien eso se debe recordar. Entonces, para poder nosotros hacer o decidir cuándo interrumpimos un embarazo o la vía del parto, tenemos que fijarnos en la edad gestacional, en el peso de los productos, en saber si son bicoriales, biamnióticos o si tienen una o dos cavidades, y también debe ser un control multidisciplinario, ¿no? Deben haber dos neonatólogos, el anestesiólogo y los ginecólogos. Entonces, en el caso en que hayan gestaciones biamnióticas, es decir, que tengan cada uno su bolsita y su placenta, podríamos decidir darles opción a parto. En el caso en los que los dos estén de cabecita, podríamos darle opción a parto. Pero si sabemos que ya tienen una sola bolsa, no le vamos a dar opción a parto nunca. En ese caso, sí o sí tiene que ser cesárea, ¿no? Además de estar asociado al momento del nacimiento, vemos que hay más cantidad de abortos en los embarazos múltiples. Por el nivel de hormona coriónica hay más hipertensión arterial, más parto prematuro, hemos dicho, ¿no? Porque son chiquititos. Puede haber síndrome de transfusión fetofetal, más malformaciones congénitas o patologías del cordón, que se hagan nudos entre los dos bebitos. Entonces vean que este sí es un embarazo de alto riesgo porque puede tener más complicaciones. Dentro de la conducta para manejar estos embarazos múltiples, vamos a decirle a la mamá que esté en reposo relativo, que tenga más cuidado, ya cerca al nacimiento, que si puede dejar de trabajar lo haga. Vamos a administrar quizás corticoides, uteroinhibidores, y por último, para decidir cómo van a nacer estos bebés. El embarazo múltiple no es una indicación absoluta de cesárea, pero sí hay que valorar especialmente lo que les he dicho, si es que este es mono, ¿no? Si solo tiene una placenta y una bolsa. Si los dos son cefálicos y la mamá tiene condiciones de parto normal, puede ser parto normal, o sea, más fácilmente nace uno y nace el siguiente. Si el primero es cefálico y el segundo es pélvico, quizás el primero nace, tiene más espacio el bebé y podría nacer, pero siempre hay que tomar en cuenta el peso en la ecografía, si tiene circular de cordón, si tiene alguna otra complicación. Porque hay veces, chicos, en los que hemos atendido parto por vía vaginal y el segundo hemos tenido que entrar a hacer cesárea. Entonces hay esos casos. Si el primero es cefálico y el segundo es transverso, nace el primero, el segundo podríamos con la mano rápidamente agarrar la cabecita o los pies y también puede ser parto. Pero si tienen la experiencia, ¿no?, de poder hacer eso, o la versión externa, es como que le empujamos así para tratar de acomodarlo en dirección hacia el canal del parto. Pero si no, mejor no se hagan lío y todo cesárea, ¿no? Porque imagínense que se mueran dos bebés, su mamá los mata a ustedes más. Si es un pélvico y el otro transverso, sí o sí cesárea, ¿no? Porque si está trancado y el primero está pélvico es más complejo, especialmente si son primigestas. Y algunos, como les decía, prefieren a todos, de hecho, cesárea. Y cesárea en todos los casos, aquí ya no hay que ni pensarlo, si los gemelos son monoamnióticos. Si solo tienen una bolsa, imagínense, nace uno,
el útero se contrae, ya no hay líquido amniótico, ¿qué tal y no sale el otro o algo le ha pasado? Tenía circular de cordón y se trancó, sin líquido amniótico, su cordón se comprime. Entonces siempre en los monoamnióticos cesárea, ¿ya? Grábense eso. Y en los biamnióticos hay que valorar el peso, la situación, la presentación, la edad gestacional, ver si la mamá tiene condiciones de parto o no para poder atenderle el parto.